El 15 de junio de 2012, a las 22:30, Allison Young, de 24 años, desapareció sin dejar rastro en el bosque cercano al lago Mirror, en el Parque Nacional de Yosemite. Solo 5 años después, una comprobación de la base de datos de una clínica psiquiátrica de California reveló que la paciente número 402, cuyas huellas dactilares pertenecían a la chica desaparecida. No recordaba su propio nombre, pero insistía en llamarse a sí misma con un nombre completamente distinto. En esta historia, descubrirá dónde estuvo Allison durante más de 1800 días y qué misterio se oculta tras su desaparición. Los acontecimientos de esta historia se presentan como una interpretación narrativa. Algunos elementos han sido modificados o recreados para la coherencia del relato. El 15 de junio de 2012, el calor en el Parque Nacional de Yosemite era inusualmente caluroso para esta época del año. Según la estación meteorológica del valle, la temperatura del aire alcanzó los 86 grados Fahrenheit a las 2 de la tarde, lo que obligó a muchos turistas a buscar sombra bajo las copas de las secuoyas gigantes y junto a las orillas del río Merced. En ese momento, un todoterreno con un grupo de jóvenes se detuvo en el aparcamiento cercano al inicio del Mirror Lake Trail. Entre ellos estaba Allison Young, de 24 años, licenciada en diseño. Según su amiga, tal y como consta en el informe inicial de los Rangers, Allison acababa de graduarse en la universidad y estaba muy animada. Tenía previsto pasar el verano viajando y empezar su carrera profesional en San Francisco en otoño. El entorno de la zona del lago Mirror, en junio, se caracteriza por un denso entretejido de manzanita y hojarasca de pino, que en la estación seca se vuelve tan quebradizo que cada paso resuena con un agudo crujido. El sendero pasa por terrazas rocosas con paredes de granito de cientos de metros de altura, que crean una atmósfera de aislamiento incluso durante las horas diurnas. Una de estas rocas era la llamada Columna de las Sombras, un enorme afloramiento de granito que los turistas locales calificaban de maldito por la constante penumbra a sus pies. Fue cerca de este lugar donde la empresa decidió establecer un campamento para pasar la noche. Según Hunter Lindsay, uno de los participantes en la excursión, la noche fue tranquila. El informe del interrogatorio señala que, hacia las 22:30, Allison se levantó de su asiento junto al fuego. Según la reconstrucción de los hechos, dijo a sus amigos que solo quería caminar unos cientos de metros para tomar un poco de aire fresco antes de irse a la cama. Gunther subrayó que la chica no parecía preocupada ni cansada. Se movía con seguridad, llevando solo una pequeña linterna. Caminó en dirección al denso bosque que comenzaba justo después del aparcamiento iluminado. Nadie volvió a verla con vida. 30 minutos después se dio la alarma. Según sus amigos, empezaron a llamar a Allison, pero el bosque solo respondió con un silencio espeluznante. Las 11 de la noche se convirtió en el punto de partida de la desaparición oficial. La primera llamada al servicio de rescate del parque se produjo a las 23:15. Como Allison era mayor de edad, el caso podría haberse pospuesto, pero dadas las dificultades del terreno y la nocturnidad, los guardas decidieron iniciar la búsqueda de inmediato. El 16 de junio de 2012, a las 6:00, el primer equipo de búsqueda y rescate llegó a la zona del lago Mirror. En la operación participaron equipos de perros y voluntarios. Los perros detectaron el rastro solo en los primeros 6 metros del campamento, por donde había pasado un gran número de personas. Más adelante, en las terrazas rocosas, el olor desapareció sin dejar rastro. Un helicóptero que subió por la tarde utilizó cámaras de imagen térmica, pero el denso dosel de coníferas creó un obstáculo continuo para los sensores. Los informes de los pilotos indican que no se detectó ningún destello térmico ni movimiento en el sector del Pilar de las Sombras. Los padres de Allison, Diane y Robert Young llegaron al parque la mañana del 17 de junio. En una declaración que Robert prestó a un detective local, señaló que Allison era demasiado experimentada para haberse perdido simplemente en un tramo tan corto de sendero. La madre de la niña no podía hablar,
ya que se encontraba en un estado de profunda conmoción. Los testigos la describieron como una mujer que se estremecía con cada llamada telefónica, esperando noticias. En el tercer día de búsqueda activa, se peinaron más de 10 millas a lo largo del río Merced y las laderas rocosas. Los rescatadores utilizaron largos ganchos para inspeccionar la maleza y las grietas entre las rocas. Según el informe oficial, durante la operación no se encontró ningún objeto personal, ni una sola prenda de ropa, linterna o huellas de zapatos. Los documentos oficiales de los guardabosques incluían una nota en la que se indicaba que una desaparición de este tipo, sin ninguna prueba material, era extremadamente inusual en la zona. Tras 2 semanas de intenso trabajo, el número de voluntarios empezó a disminuir. Según el jefe de la operación, examinaron 3 veces cada grieta del granito cercano al Pilar de las Sombras. El resultado seguía siendo 0. En el informe final, fechado el 30 de junio de 2012, el caso se clasificó como desaparición en circunstancias inexplicables. Se suspendió la fase oficial de la búsqueda. Robert Young continuó su propia búsqueda durante otros 3 meses. Repartió miles de postales con la foto de su hija entre los turistas que acudían a Yosemite. Permaneció de pie al principio del sendero del lago Mirror durante horas, contemplando la sombra verde de los acantilados de granito. Cada kilómetro de bosque, cada árbol caído, le parecía ahora un lugar donde podría estar su hija. Pero Yosemite permaneció en silencio. El caso de Allison Young fue trasladado a los archivos del departamento del sheriff, donde permaneció durante los 5 años siguientes sin un solo dato nuevo. Solo el silencio de las rocas y el Pilar de las Sombras recordaban que un paseo en solitario fue el último acontecimiento en la vida de una chica que solo quería tomar el aire. El 14 de marzo de 2017, a las 9:40 a las 9:45 de la mañana, comenzó una operación rutinaria en la Oficina de Tecnología de la Información del Departamento de Salud Pública de California. De acuerdo con el nuevo protocolo de seguridad, los especialistas estaban realizando un cotejo digital completo de las huellas dactilares de todos los pacientes de las instituciones psiquiátricas estatales, cuya identidad había permanecido sin confirmar durante mucho tiempo. En una larga lista de más de 650 personas, el número 402 era una mujer que había sido trasladada desde el condado de Fresno 1 año y medio antes. El sistema automatizado de identificación llevaba funcionando menos de 3 minutos cuando en el monitor del operador apareció una alerta roja. Los datos de la base de datos del Centro Nacional de Información sobre Delincuencia mostraban una coincidencia directa entre las huellas del paciente número 402 y las de Allison Young, una chica desaparecida en el Parque Nacional de Yosemite hace 5 años. Para los agentes del departamento del sheriff que recibieron la solicitud, la noticia supuso una auténtica conmoción. El caso de Allison hacía tiempo que se consideraba cerrado, y la propia niña se daba por muerta a causa de un accidente o del ataque de un animal salvaje. El detective Vigil, que se hizo cargo del caso, viajó inmediatamente a una clínica especializada de Sacramento. Según los historiales médicos que revisó por el camino, el historial sanitario de Allison se remontaba a 2 años atrás. El 15 de octubre de 2015, hacia las 22 de la noche, una patrulla encontró a una joven en las afueras de Fresno, cerca de la intersección de la autopista 41, con un pequeño camino agrícola. Estaba sentada a un lado de la carretera con la espalda apoyada en una señal metálica oxidada. Según el agente que la detuvo, iba vestida con ropa gris sucia completamente pasada de moda y parecía encontrarse en un estado de profunda desorientación. El informe de ese día indica que la chica no pudo dar su nombre, edad o dirección. No mostraba agresividad, pero su miedo al espacio abierto era tan paralizante que la policía tuvo que llevarla literalmente en brazos hasta el coche patrulla. Cuando le preguntaron qué le había pasado, solo respondió con un susurro incoherente, que los médicos clasificaron más tarde como psicosis reactiva.
Como no llevaba documentos y su aspecto era muy distinto al de las fotos de las bases de datos de búsqueda debido al agotamiento, fue registrada como desconocida con un número de inventario. Durante los meses siguientes, la paciente número 402 fue sometida a cuidados intensivos. Según el personal de la clínica, apenas hablaba y, si lo hacía, era solo por la noche. Una de las enfermeras recordó más tarde que la chica podía pasarse horas sentada en un rincón de la sala, vigilando la puerta. En febrero de 2016, hizo su primera petición a los médicos. Dijo que a partir de entonces se llamaría Mara. Cuando el psiquiatra jefe le preguntó por qué había elegido ese nombre y si recordaba su verdadero pasado, la niña respondió con una frase que más tarde pasó a formar parte del informe oficial de la investigación. Allison ya no existe. Soy Mara, y quiero quedarme aquí para siempre, porque estas paredes son gruesas y no dejan entrar sombras. Cuando el detective Vigil entró en el pabellón 42 en marzo de 2017, se encontró con una mujer que en ese momento tenía 29 años. Sin embargo, según él, parecía mucho mayor. Su piel era pálida, casi transparente, y sus ojos eran distantes. Cuando se le preguntó por Yosemite y junio de 2012, no dio ninguna respuesta clara, sino que se limitó a aferrar con más fuerza los bordes de la manta del hospital. La identificación de la paciente número 402 planteó una nueva cuestión mucho más difícil para la investigación. Según la cronología, Allison Young desapareció a 330 millas de donde fue encontrada. Entre la noche de su desaparición, cerca del lago Mirror, y su reaparición en la carretera, en Fresno, hubo un lapso de 3 años y 4 meses. Fue un periodo de silencio absoluto, durante el cual no se la vio en ninguna cámara de vigilancia, no utilizó tarjetas bancarias ni buscó ayuda. Diane y Robert Young recibieron la noticia de que su hija estaba viva a las 16 horas del 15 de marzo de 2017. El padre de Allison recuerda que al principio no se lo creyó, pensando que la llamada era una broma cruel. Sin embargo, después de que le enviaran una foto moderna de la paciente número 402, reconoció a su hija en los rasgos faciales alterados. Los detectives empezaron a reconstruir los hechos de octubre de 2015, entrevistando a los residentes de las casas cercanas al lugar donde encontraron a la niña en Fresno. El propietario de un pequeño taller de reparaciones situado a media milla del lugar recordó haber visto una sombra de persona cruzando la carretera unas horas antes de que llegara la policía. Observó que la niña se movía de forma extraña. No caminaba en línea recta, sino que se mantenía lo más cerca posible de vallas y espesos arbustos, como si tratara de permanecer invisible incluso en la más completa oscuridad. Cuando se confirmó oficialmente la identidad de Allison, la policía se dio cuenta de que se trataba de algo más que una persona que se había perdido y había perdido la memoria. El estado de la niña, su nuevo nombre y su rotunda negativa a abandonar las paredes del hospital indicaban que el aislamiento de 3 años era fruto de la voluntad de alguien. Sin embargo, no había signos de lucha ni lesiones externas que indicaran violencia a primera vista. La investigación estaba en punto muerto. La chica había sido encontrada, pero su silencio era más fuerte que cualquier cerrojo. El principal misterio seguía siendo dónde había pasado exactamente la paciente número 402 aquellos 1200 días y por qué estaba tan desesperada por esconderse del mundo que la creía muerta. Tras identificar oficialmente a la paciente número 402, al detective Vigil se le concedió pleno acceso a los historiales médicos de la clínica psiquiátrica, empezando por su primer ingreso en octubre de 2015. Un análisis detallado de los registros realizados por los terapeutas y especialistas en rehabilitación durante las primeras semanas de su estancia reveló un cuadro que difería significativamente del caso habitual de amnesia o deambulación. Según el informe del examen inicial, el estado físico de la niña indicaba años de vida en condiciones que desafiaban la lógica de la supervivencia ordinaria.
El estado de la piel de los pies de la paciente era el más llamativo. El informe del dermatólogo de 20 de octubre de 2015 señalaba la ausencia total de callosidades, piel queratinizada o cualquier lesión menor típica de una persona que camina sobre una superficie dura. Sus plantas eran inusualmente blandas, como si no hubiera tocado el suelo, el hormigón o incluso un suelo de madera rugosa durante años. Esto contradecía directamente la teoría de que Allison Young pudiera haber estado viviendo como una indigente o escondiéndose en los bosques de Yosemite por su cuenta todo este tiempo. Parecía que su movimiento estaba restringido a superficies con un revestimiento extremadamente blando o que se encontraba en un estado de inmovilidad forzada. Un examen oftalmológico añadió otro detalle inquietante. Durante el primer intento de dar un paseo diurno por el patio del hospital, sus pupilas reaccionaron a la luz natural con un doloroso espasmo. El médico registró una fotofobia pronunciada. Según las conclusiones, esta reacción de los músculos oculares indicaba que la niña había estado expuesta a una penumbra profunda o a la ausencia total de luz solar durante mucho tiempo, probablemente varios años. De hecho, sus ojos habían olvidado cómo adaptarse a la luminosidad que es normal para una persona normal. Sin embargo, los resultados más aterradores fueron las observaciones de la memoria muscular de Allison. Una de las enfermeras del turno de noche describió en su informe del 15 de noviembre de 2015 un comportamiento específico de la niña durante las rondas matinales. Cuando se oían los pasos del personal en el pasillo, la paciente número 402 intentaba automáticamente hacerse un ovillo apretado, escondiendo la cabeza entre las rodillas. Este reflejo se desencadenó al instante, incluso antes de que se abriera la puerta de la sala. Los fisioterapeutas también se dieron cuenta de la deformidad postural de la niña. Las radiografías de la columna mostraron cambios característicos en la columna cervical y torácica, que suelen observarse en personas acostumbradas a pasar muchas horas en salas con altura limitada. Según el informe médico, el ángulo de los hombros y la cabeza de la paciente indicaban que llevaba mucho tiempo adaptándose a un espacio con una altura inferior a 1,5 metros. Esto la obligaba a estar constantemente en una posición semiflexionada, lo que acabó provocando una atrofia específica de ciertos grupos musculares. Un examen neurológico reveló otra anomalía, una respuesta auditiva selectiva. Allison mostraba signos de sordera parcial a las voces humanas de cierta frecuencia, especialmente a los tonos graves masculinos. Parecía ignorarlos a nivel subconsciente. Sin embargo, al mismo tiempo, su sistema nervioso era hipersensible a los sonidos artificiales. El protocolo recoge un caso en el que el sonido de un chasquido metálico, el simple cierre de la cerradura de una puerta o la caída de una llave al suelo, le provocó un ataque de pánico y temblores incontrolables en las extremidades. Para los médicos, esto era un claro indicador de que el sonido había estado precedido de acontecimientos aterradores en su pasado. El primer encuentro de Allison con sus padres tuvo lugar el 20 de marzo de 2017 en presencia de detectives y médicos. Según el testimonio de Diane Young, cuando se acercó a su hija y le tocó la mano, el cuerpo de la niña empezó a temblar ligeramente. Fue una reacción a nivel de instintos básicos. Pareció reconocer el calor de las manos de su madre, pero su conciencia permaneció bloqueada. El padre de Allison, Robert, trató de hablarle, llamándola por su antiguo nombre, el que había usado antes de aquella fatídica noche en Yosemite. En ese mismo momento, ella cayó en un profundo estupor, con los ojos congelados y la respiración entrecortada y acelerada. Más tarde, durante una conversación con un psicólogo, recuperada de las grabaciones de audio de la clínica, la niña explicó por primera vez su rechazo del pasado. Hablaba muy despacio, eligiendo cuidadosamente cada palabra. Pidió que la llamaran solo Mara, alegando que Allison era una persona a la que habían hecho demasiado daño y que ya no quería saber nada de ella. Allison se quedó donde las sombras tienen peso, fue la frase que el médico anotó en el registro de observación. Analizando estos datos,
El detective Vigil llegó a una conclusión inequívoca. Los cambios físicos y psicológicos en el cuerpo de la niña no podían ser el resultado de una enfermedad accidental o de un aislamiento voluntario. La ausencia de callosidades en los pies indicaba que no había pisado el suelo. La fotofobia demostraba que había estado en una habitación cerrada sin ventanas. La deformidad de su postura indicaba un espacio confinado, y su reacción al sonido del metal era un indicio directo de un sistema de cierre o una jaula. Cada detalle médico registrado desde 2015 era una pieza del rompecabezas que describía las condiciones de su encarcelamiento de 3 años. Los investigadores se enfrentaron a la siguiente pregunta: ¿estaba allí sola o había alguien cuyos pasos había aprendido a reconocer mucho antes de que se abriera la puerta de su oscuridad? Los nuevos intentos de hablar con la chica prometían convertirse en un auténtico laberinto, donde cada mención del pasado podía ser fatal para ella. Amigos, antes de que lleguemos a la parte más aterradora de esta historia, suscríbanse al canal, den me gusta y comenten. Vuestra actividad ayuda a los algoritmos de YouTube a promocionar el vídeo para que lo vea el mayor número de personas posible. Gracias por estar con nosotros. En abril de 2017, un mes después de la identificación oficial de Allison Young, la investigación se centró en tratar de reconstruir los acontecimientos de los 3 años que habían transcurrido de su vida. El trabajo se llevó a cabo en una habitación aislada de una clínica especializada de Sacramento. Según la doctora Sarah Miller, destacada psicóloga que trabajó con la joven, el estado de la paciente se asemejaba a una profunda desfragmentación de la conciencia. Allison, que seguía insistiendo en llamarse Mara, percibía sus recuerdos no como una cadena cronológica de acontecimientos, sino como flashes dispersos, a menudo dolorosos, que se producían sin ningún orden lógico. Según la transcripción de la primera sesión, que comenzó a las 10 de la mañana del 8 de abril, la chica se negó durante mucho tiempo a hablar de otra cosa que no fuera su actual estancia en el hospital. Sin embargo, durante la aplicación de la técnica de las series asociativas, describió por primera vez el lugar donde pasó la mayor parte de su detención. En el informe de la doctora Miller, se observa que Allison empezó a respirar rápidamente y a cerrar los ojos cuando se trataba de espacios cerrados. Describió una habitación gris sin ventanas. Según su testimonio, era una habitación de aproximadamente 3 por 4 metros, con un techo extremadamente bajo. Señaló que nunca podía enderezarse hasta alcanzar su estatura completa, lo que explicaba plenamente la deformidad de su columna vertebral que habían detectado previamente los médicos. La única fuente de orientación en el tiempo para ella era un fino hueco bajo la puerta metálica. Allison recordaba que por ese hueco a veces entraba una tenue franja de luz, que aprendió a medir por su longitud en el suelo. Cuando la franja desaparecía, significaba que se acercaba la noche. Como consta en los documentos del examen psicológico, la niña se encontraba en un estado de completa privación sensorial en este espacio confinado, lo que finalmente la llevó a perder el sentido de la realidad. El aspecto más devastador de su detención fue la manipulación psicológica. Según Allison, grabado durante una sesión el 11 de abril, en la habitación no había ningún medio de comunicación con el mundo exterior, pero ella oía la voz de un hombre todos los días. Las notas del Dr. Miller indican que esta voz llegaba a través del sistema de ventilación o de un altavoz instalado en algún lugar fuera de su campo visual. La voz repetía todos los días la misma información. El mundo exterior había dejado de existir. El manipulador convenció a la niña de que se había producido una catástrofe mundial fuera de su habitación gris, y que sus padres, Diana y Robert, habían muerto o simplemente se habían olvidado de su existencia, creyéndola muerta. Los psicólogos explicaron que esta forma de luz de gas tenía como objetivo destruir por completo la voluntad de Allison de escapar. La voz le infundía miedo al mundo exterior, pintándole imágenes de caos y muerte,
mientras situaba la habitación gris como el único lugar seguro. Como señaló la doctora Miller en sus notas, Allison empezó a creer que la rescataban de un destino peor, lo que configuró su apego patológico al aislamiento, que más tarde intentó reproducir en el hospital. Además de imágenes visuales, la memoria de la niña conservaba claras sensaciones olfativas y táctiles. Describió un frío constante que la calaba hasta los huesos y un olor específico que la persiguió durante años. Era una mezcla de agujas de pino frescas y grasa industrial. Esta combinación indicaba que su lugar de detención era probablemente un sótano o búnker creado artificialmente y situado en las profundidades de una zona boscosa, cerca de lugares en los que se podía utilizar maquinaria pesada o generadores. La investigación utilizó esta descripción como una de las pistas clave para seguir buscando el lugar. En cuanto a la identidad del propio secuestrador, los recuerdos de Allison seguían siendo los más borrosos. Nunca había visto su cara al completo. Según la reconstrucción que facilitó a los detectives, la puerta de su habitación solo se abría cuando la habitación estaba completamente a oscuras o cuando se veía obligada a apartarse de la pared. Solo recordaba manos con ásperos guantes de cuero que le traían la comida en bandejas de plástico. Estos guantes se convirtieron para ella en el símbolo de una fuerza sin rostro que controlaba cada una de sus respiraciones. Allison afirmaba que esas manos nunca la tocaban con malicia, pero siempre actuaban con una frialdad mecánica que la aterrorizaba más que una agresión abierta. Estos flashes de memoria no tenían secuencia cronológica. Allison podía recordar de repente el sonido de la lluvia tamborileando sobre una tubería metálica y, un minuto después, un fragmento de una conversación sobre cómo el mundo ya no existe. Para ella, estos fragmentos no formaban parte de la historia, sino que eran pesadillas de las que no podía despertar. Describió sentirse como si su antigua identidad de joven diseñadora de éxito hubiera sido borrada y sustituida por una criatura llamada Mara, cuya única función era esperar a que se produjeran pasos al otro lado de la puerta. Como señalaron los psicólogos de la policía en un informe fechado el 20 de abril de 2017, el estado de la chica era tan frágil que cada intento de sonsacarle más información sobre su secuestrador acababa en histeria o estado catatónico. Tenía miedo de saber la verdad, porque la verdad significaba que el mundo no se había acabado, y por lo tanto, que sus 3 años de sufrimiento eran el resultado del juego deliberado y cruel de alguien. El detective Vigil, analizando las pruebas del olor a aceite, las agujas de pino y los techos bajos, empezó a formarse un perfil de la persona que podía tener acceso a un lugar así. Tenía claro que el secuestrador no era un maníaco cualquiera. Se trataba de alguien que tenía habilidades técnicas, una propiedad aislada y, lo más importante, sabía cómo destruir la psique humana sin violencia física, sustituyendo la realidad por un laberinto de hormigón gris. Mientras Allison luchaba contra sus demonios internos en el silencio de su habitación de hospital, el equipo de investigación empezó a buscar pistas externas. Quienes pudieran haber visto movimientos sospechosos en los bosques entre Yosemite y Fresno durante aquellos fatídicos años. La pregunta de cómo la niña se convirtió en prisionera empezó a recibir sus primeras respuestas, aunque vagas, pero el nombre de la persona que tenía las llaves de su habitación seguía oculto tras las puertas cerradas de su memoria. En mayo de 2017, la investigación del caso de Allison Young pasó a la fase de búsqueda activa de pruebas externas. El detective Vigil y su equipo se centraron en el análisis logístico. Suponían que el secuestrador no podía haber mantenido a la niña en completo aislamiento durante 3 años sin aparecer nunca por lugares públicos para comprar alimentos, combustible o productos de cuidado. Los investigadores empezaron a entrevistar metódicamente a los propietarios de pequeños comercios a lo largo de la autopista 41, la arteria principal que conecta el Parque Nacional de Yosemite con la ciudad de Fresno,
donde encontraron a Allison en 2015. El 12 de mayo de 2017, un grupo de detectives llegó a una gasolinera privada llamada Mountain Stop, situada a 15 kilómetros al norte de Oakhurst. El propietario, Samuel Higgins, de 60 años, estaba mirando viejas fotografías de Allison Young y de los APB de 3 años cuando, de repente, recordó un episodio que hasta entonces había considerado sin importancia. Según el informe del interrogatorio, Higgins afirmó que en otoño de 2014, aproximadamente 2 años después de la desaparición de la chica, una polvorienta camioneta pick-up de color oscuro se detuvo ante su puesto. Según el testigo, el conductor pidió un depósito lleno de combustible y varios bidones, pero no bajó de la cabina, sino que pagó en efectivo a través de una ventanilla abierta. Higgins observó que en ese momento vislumbró a una pasajera en el asiento delantero. Era una mujer joven, cuyo rostro parecía extrañamente sin vida. En su testimonio, la describió como una muñeca de porcelana con los ojos vacíos. Llevaba una chaqueta de cuello alto, a pesar de que ese día la temperatura alcanzaba los 70 grados Fahrenheit. La chica no se movió, no miró al empleado de la gasolinera y no hizo ningún intento de llamar la atención, lo que Higgins atribuyó al cansancio extremo o a los efectos de la medicación que tomaba en ese momento. Ahora, al ver la foto de Allison, confirmó con un 80% de certeza que se trataba de ella. Con esta información, el detective Vigil recurrió al archivo de cámaras de tráfico del condado de Madera y al servicio forestal. Aunque las grabaciones, de 3 años de antigüedad, solían borrarse, los administradores del sistema pudieron recuperar algunas de las imágenes granuladas de las cámaras de seguridad situadas en las entradas de las zonas forestales cercanas a Oakhurst y Coarsgold. El análisis demostró que el mismo vehículo, una camioneta Chevy o Ford de finales de los 90, aparecía regularmente en las lentes entre 2013 y 2015. El coche siempre se movía de noche o al atardecer, y sus matrículas aparecían salpicadas deliberadamente de barro u ocultas por el ángulo de la cámara en la mayoría de las tomas. Junto con la investigación técnica, la clínica siguió trabajando con la memoria de Allison. A finales de mayo, la chica empezó a dar muestras de estar saliendo de su largo silencio. Durante una sesión de terapia el 25 de mayo, habló por primera vez de detalles que no estaban relacionados con su habitación gris, sino con el proceso de desplazamiento. Allison mencionó que a veces se sentía transportada. Describió la sensación del espacio reducido de la cabina, el olor a tabaco viejo y el sonido de la radio, que siempre emitía solo estática. El avance más importante se produjo cuando mencionó al guardia. Le contó al Dr. Miller que cada vez que iba en el coche, sus ojos se centraban en el mismo objeto. Se trataba de un talismán específico que colgaba del espejo retrovisor, una pequeña figura de madera tallada de un lobo con la boca abierta. Allison afirmaba que el lobo parecía estar observándola y lo percibía como parte del sistema de vigilancia del secuestrador. El informe del psicólogo afirma que, en ese momento, la niña sintió una repentina oleada de miedo mezclada con reconocimiento. Afirmó que había visto esa figura antes. No se trataba de un nuevo conocido que empezó en la habitación gris. Allison afirmó que había visto la figura del lobo antes de su viaje a Yosemite en junio de 2012. Este testimonio cambió radicalmente el vector de la investigación. Los detectives ya no buscaban a un autor aleatorio que hubiera acechado a la víctima en el bosque, sino a alguien del círculo íntimo o profesional de la chica, alguien que tuviera acceso a su confianza y que, además, supiera tallar madera. El detective Vigil inició una comprobación completa de la lista de contactos de Allison Young durante los 2 años anteriores a su desaparición. La lista incluía a más de 40 personas, antiguos compañeros de clase, profesores, colegas de cursos de diseño y amigos de la familia. Se prestó especial atención a quienes tenían vínculos con la industria maderera, estaban relacionados con las artes o poseían propiedades en las zonas aisladas entre Oakhurst y Fresno.
Según las notas de la investigación del 30 de mayo, se descubrió que varias personas del círculo de amigos de Allison tenían camionetas con modelos similares. Sin embargo, la figura del lobo seguía siendo un detalle demasiado específico para ser una coincidencia. Los detectives empezaron a revisar las fotos de las redes sociales y los archivos personales de los amigos de Allison, con la esperanza de encontrar la imagen en el fondo de las fotos de fiestas o viajes juntos. El informe del Departamento Técnico, elaborado el 1 de junio de 2017, confirmó que el coche captado por las cámaras cerca de la gasolinera Mountain Stop había sido visto en varias ocasiones en la zona de Corsgold, un lugar con una densidad de población extremadamente baja y un gran número de pabellones de caza abandonados. Hacia allí se dirigían ahora todas las huellas. Allison, que había vivido durante años con la ilusión de que el mundo se había acabado, empezó a aportar pruebas de que su secuestrador formaba parte del mismo mundo que ella creía haber perdido. La policía se dio cuenta de que la persona que había mantenido cautiva a Allison no solo la conocía, sino que probablemente había estado con ella incluso durante su desaparición, desempeñando el papel de alguien que ayudaba en la búsqueda. El cerco en torno al asesino de la personalidad empezó a estrecharse, y un nombre apareció en la lista de sospechosos, obligando a los detectives a echar un nuevo vistazo a los protocolos de los sucesos de 5 años atrás. A principios de junio de 2017, la investigación del caso de Allison Young entró en lo que los detectives suelen llamar la fase de análisis del círculo íntimo. Después de que Allison mencionara la figurita de madera de lobo que había visto antes de desaparecer en 2012, el círculo de posibles sospechosos se redujo a las personas de su círculo íntimo. El detective Vigil comenzó un estudio detallado de las biografías de todos los que habían estado presentes en aquel fatídico aparcamiento cerca del lago Mirror. Hunter Lindsay, de 29 años, un viejo conocido de Allison que se había convertido en algo más que un amigo para su familia en los últimos 5 años, fue quien atrajo más atención. Según el testimonio de los vecinos de la familia Young, Hunter Lindsay desempeñaba el papel de una auténtica roca para Diana y Robert. Según el informe policial, visitaba a los padres de Allison casi todas las semanas, les llevaba la compra, les ayudaba con las reparaciones de la casa y organizaba reuniones de voluntarios. Robert Young, en una conversación con el detective, destacó que Hunter fue el único de la empresa que no dejó de buscar un mes después de la desaparición. Siguió peinando el Parque Nacional de Yosemite por su cuenta incluso después de un año, dando a los padres de la niña la ilusión de que aún había esperanza. Sin embargo, el comportamiento de Gunther cambió radicalmente en marzo de 2017, en cuanto se conoció la noticia de la identificación de Allison. Según el protocolo de los detectives que estuvieron en el hospital durante sus primeras visitas, Hunter Lindsay se mostró inusualmente activo. Insistió repetidamente en ser el primero en entrar en la habitación de Allison, alegando que su voz, que ella había escuchado a lo largo de los años de su amistad, sería el detonante que le devolvería la memoria. El informe del detective Vigil del 10 de abril dejó constancia de que esta prisa y deseo de controlar el primer contacto de la niña con el pasado no parecía ser una preocupación, sino más bien un intento de poner a prueba lo que recordaba. Durante una comprobación más profunda de la personalidad de Hunter, surgió un detalle que coincidía perfectamente con los flashbacks de la chica. Resultó que Lindsay tenía una afición específica: la talla artística de madera. Sus páginas en las redes sociales, que mantuvo hasta 2013, contenían docenas de fotos de figuritas de animales en miniatura. Entre ellas, había una serie de lobos tallados en madera de roble y enebro. Uno de los antiguos compañeros de Gunther contó a la investigación que a menudo regalaba estas figuritas a sus amigos e incluso guardaba una como mascota en su coche. Era una conexión táctil directa entre los recuerdos de Allison de la habitación gris y una persona real de su pasado. El siguiente paso en la investigación fue analizar las actividades y movimientos financieros de Gunther. Los detectives descubrieron una grave laguna en su biografía oficial
correspondiente al periodo comprendido entre 2013 y 2015. Durante este tiempo, trabajaba oficialmente a distancia como consultor gráfico, pero los registros de su cuenta bancaria mostraban gastos regulares en materiales de construcción y en el alquiler de una pequeña zona boscosa en el distrito de Coarsgold. Esta zona se encuentra a unas 40 millas al sur de Yosemite y a solo 15 millas de donde Allison fue encontrada a un lado de la carretera en 2015. La parcela alquilada estaba aislada de las carreteras principales por una densa arboleda y no tenía dirección postal oficial. El 15 de junio de 2017, exactamente 5 años después de la desaparición de Allison, Hunter Lindsay fue citado para ser interrogado. Según la grabación de vídeo del procedimiento, el hombre se mostraba extremadamente confiado. Respondió con calma a las preguntas sobre Yosemite, describiendo con detalle cada minuto de aquella noche, como si se hubiera repetido a sí mismo esta historia muchas veces. Sin embargo, el detective Vigil prestó atención a sus reacciones no verbales. El informe señala que los ojos de Hunter permanecían completamente fríos, incluso cuando se trataba del sufrimiento de los padres de Allison. El comportamiento más revelador era el de sus manos. Mientras hablaba, sus dedos imitaban involuntariamente los movimientos de lijar madera, como si sostuviera un cúter invisible. Cuando el detective preguntó directamente a Gunther por la parcela alquilada en Coarsgold, hizo una pausa de 8 segundos. Explicó que quería un lugar para la soledad creativa, pero se negó a permitir que se inspeccionara la zona sin una orden oficial. Su abogado, que llegó 30 minutos después de que comenzara el interrogatorio, interrumpió cualquier otra comunicación. A pesar de la falta de pruebas directas en ese momento, el equipo de investigación obtuvo motivos suficientes para poner a Lindsay bajo vigilancia las 24 horas del día. El perfil psicológico elaborado por los expertos del FBI indicaba que este tipo de personalidad, un manipulador con una necesidad patológica de control, suele optar por desempeñar el papel de salvador para permanecer cerca de la escena del crimen y supervisar la investigación. Cada visita a los padres de Allison, cada paquete de comida que llevaba a su casa, podía haber formado parte de su cruel juego. Los detectives lo comprendieron. Gunther Lindsay no solo formaba parte del círculo íntimo, sino que era el artífice del aislamiento en el que se encontraba la chica. Ahora la policía se enfrentaba a la tarea de encontrar ese mismo lugar en los bosques de Coarsgold, donde el olor a agujas de pino se mezclaba con el aceite técnico y donde la habitación gris aún guardaba sus secretos. Sabían que Gunther era un hombre metódico, y si realmente había mantenido cautiva a Allison durante 3 años, no podía evitar dejar un rastro que no podría borrarse ni con el lijado más cuidadoso. La operación de búsqueda en la zona de Coarsgold estaba programada para la mañana siguiente, y los detectives sentían que estaban a punto de realizar un descubrimiento que cambiaría para siempre la condición de Gunther de amigo cariñoso a mayor enemigo de la familia Young. El 16 de junio de 2017, a las 6:30 de la mañana, un grupo especial del departamento del sheriff, apoyado por una unidad de fuerzas especiales, inició un registro de la propiedad alquilada por Hunter Lindsay en la zona de Coarsgold. La propiedad de 5 acres estaba rodeada por una densa masa de pinos y arbustos de manzanita, lo que la hacía prácticamente invisible desde el aire. En el centro del terreno había un pequeño edificio de una planta que Gunther utilizaba oficialmente como estudio de arte. Sin embargo, según el informe forense, el principal objeto de interés de la investigación estaba mucho más profundo. Mientras inspeccionaban el suelo del taller, que estaba repleto de bancos de trabajo y material para trabajar la madera, los agentes descubrieron una escotilla disimulada oculta bajo una enorme estantería de productos acabados. La escotilla conducía al sótano, construido con hormigón armado. Según los expertos técnicos, las paredes del sótano tenían una capa de insonorización de 5 centímetros de grosor que absorbía completamente cualquier sonido del interior. Fue aquí donde los detectives encontraron la habitación gris que Allison Young
describió en sus memorias. La habitación, de 3 por 3 metros y con un techo bajo de apenas 1,5 metros, se adaptaba perfectamente a la deformidad postural específica de la niña. Dentro de la habitación había un olor persistente a agujas de pino y aceite técnico utilizado para lubricar los mecanismos de ventilación. En una pequeña estantería cerca de la cama de metal, los detectives encontraron una colección de figuritas de madera de animales. Los análisis de laboratorio realizados el 17 de junio confirmaron la presencia de ADN de Allison Young en 3 figuritas de lobo. En la madera quedaban partículas microscópicas de su piel y restos de lágrimas. Se trataba de pruebas materiales irrefutables de su presencia en el búnker. Los investigadores pudieron reconstruir los acontecimientos del 15 de octubre de 2015, el día en que Allison fue liberada. Un análisis de los informes de tráfico del condado de Madera mostró que a las 17:45 de ese día, Hunter Lindsay se vio implicado en un accidente de tráfico menor en la carretera 41. Su camioneta colisionó con otro vehículo mientras giraba hacia una carretera secundaria. Gunther no resultó herido, pero debido a la necesidad de presentar un informe y esperar a una grúa, fue retenido por la policía en el lugar del accidente durante más de 4 horas. Era la primera vez en 3 años que no podía volver a tiempo a Coarsgold. En su prisa por salir del taller por la tarde, cometió un error fatal. No cerró la cerradura exterior de la puerta metálica del sótano en la segunda vuelta. Agotada, Allison, que llevaba años esperando oír al menos el débil sonido de un mecanismo desbloqueado, consiguió empujar la puerta y salir. Recorrió varios kilómetros a través del bosque nocturno, manteniéndose alejada de las carreteras, hasta que la encontraron en las afueras de Fresno. El 20 de junio de 2017, Hunter Lindsay fue interrogado en un interrogatorio crucial, durante el cual se le presentaron las pruebas encontradas en el sótano. Según el protocolo, el detective Vigil le mostró fotografías de la habitación gris y los resultados del examen de ADN. Fue entonces cuando Lindsay perdió los nervios por primera vez. En lugar de arrepentirse, empezó a justificar sus actos, revelando la horrible lógica de su comportamiento maníaco. Según las palabras de Hunter, grabadas en audio, no se consideraba un secuestrador. Afirmaba que actuaba como un salvador. Gunther creía maníacamente que la sociedad estaba sucia y que Allison era demasiado pura y frágil para sobrevivir en ella. En su morbosa imaginación, mantener a la niña en una caja de hormigón durante 3 años era una forma de protección frente a amenazas externas. Creía sinceramente que estaba creando un mundo seguro para ella, donde no había ruido ni suciedad, como le repetía a diario a través del sistema de comunicación. La situación se agravó cuando el detective Vigil llamó deliberadamente a la niña por su verdadero nombre, Allison. Gunther rompió a llorar, afirmando que Allison ya no existía. El informe del interrogatorio afirma que repetía con rabia el nombre de Mara. Resultó que ese nombre era una herramienta para borrar completamente su identidad. Le imponía un nuevo yo para que se olvidara para siempre de su vida anterior, de sus amigos y de sus padres. Mara es el silencio y Allison es el dolor que yo detuve. Fue la frase que gritó Hunter antes de que el abogado interrumpiera de nuevo el interrogatorio. Ese mismo día, por primera vez en la investigación, Allison Young accedió a declarar formalmente contra su captor. Su voz, captada en película, era tranquila pero firme. No podía mirar a Gunther ni siquiera a través del monitor, pero describió un detalle que resultó crucial para el examen psicológico. La chica describió el sonido de sus pasos. Había aprendido a reconocerlos entre otros 1000 sonidos del bosque, un ritmo específico, un ligero arrastrar del pie derecho y una respiración agitada antes de que él metiera la llave en la cerradura. Afirmó que supo que se acercaba 1 minuto antes de ver la sombra bajo la puerta. Estos testimonios, apoyados por las conclusiones del caso Coarsgold, acabaron por destruir la imagen del amigo bondadoso. La investigación estableció que Hunter Lindsay
Había estado preparando metódicamente el lugar de la detención durante 6 meses antes del viaje a Yosemite. Fue un secuestro planificado, disfrazado de trágico accidente. Gunther aprovechó cada hora que pasó con los padres de Allison durante la búsqueda para asegurarse de que la policía no se acercaba más a su secreto en el bosque. Ahora que la puerta de su búnker estaba abierta y se había revelado el motivo de la quema patológica, la justicia estaba a punto de emitir su veredicto sobre el hombre que intentó matar a una persona para poseer su sombra. Sin embargo, para la propia Allison, su salida del sótano era solo el principio de un viaje mucho más largo. Un intento de volver de los laberintos de Mara a la vida de Allison Young. El 12 de octubre de 2017, a las 10 de la mañana, comenzó en el Tribunal Superior del Condado de Madera la vista final del caso Estado de California contra Hunter Lindsay. La sala estaba abarrotada. Además de la familia Young, había periodistas de destacadas publicaciones y voluntarios que llevaban años colaborando en la búsqueda de Allison. Hunter Lindsay compareció ante el tribunal con una bata naranja de presidiario. Según las notas de los corresponsales presentes, no bajó la mirada ni dio muestras de remordimiento, manteniendo el mismo frío distanciamiento que los detectives habían registrado durante los primeros interrogatorios. La fiscalía aportó pruebas irrefutables, resultados de ADN de la habitación gris de Coors Gold, imágenes de vigilancia de la gasolinera Mountain Stop y un análisis detallado de la atención patológica elaborado por psiquiatras forenses. La principal prueba fue una grabación de audio del testimonio de la propia Allison, en la que describía el sonido de los pasos y las manipulaciones de Gunther. El veredicto del jurado fue unánime. Hunter Lindsay fue declarado culpable de secuestro, detención ilegal durante 3 años y de infligir graves traumas psicológicos. El juez lo condenó a cadena perpetua sin posibilidad de libertad condicional. Para la justicia, el caso estaba cerrado, pero para la familia Young, la verdadera lucha no había hecho más que empezar. A finales de octubre de 2017, Allison recibió el alta oficial de la clínica y regresó a casa de sus padres en Fresno. Sin embargo, como señaló Robert Young en una entrevista posterior para el proyecto documental, volvió a la casa una persona completamente distinta. 5 años de incertidumbre y 3 en un sótano de hormigón dejaron cicatrices en la psique de Allison más profundas que cualquier lesión física. El primer problema fue adaptarse al espacio abierto y a la luz del día. Según Diana Young, en las primeras semanas de su estancia en casa, Allison se negaba a entrar en habitaciones donde las ventanas no estuvieran cubiertas con gruesas cortinas. Sentía dolor físico por la luz del sol que entraba por las rendijas. Todas las habitaciones de la casa de 2.500 pies cuadrados le parecían demasiado grandes y peligrosas. La madre de la niña recordaba que Allison se encontraba a menudo en los lugares más estrechos de la casa, en el vestidor o entre la cama y la pared, donde se sentía protegida por la presión familiar de las paredes. El símbolo más llamativo de su voluntad quebrantada era el cambio en sus hábitos domésticos. El informe de una trabajadora social que visitó a la familia en noviembre de 2017 dejó constancia de que Allison se negaba categóricamente a utilizar cubiertos metálicos corrientes. El sonido de un tenedor o un cuchillo al golpear un plato de cerámica le provocaba un ataque de pánico instantáneo. Era el mismo chasquido metálico que, en el sótano de Hunter, precedía a la apertura de una puerta o al cambio de sujeción. Sus padres se vieron obligados a sustituir toda la vajilla por otra de plástico para que Allison pudiera comer en silencio, que no le recordara a la habitación gris. La deformación psicológica también se manifestaba en su comportamiento social dentro de la familia. Aunque estaba en casa, Allison se comportaba como una prisionera que esperaba permiso para cada movimiento. Robert Young describió cómo su hija podía permanecer en el umbral de la cocina durante horas, sin atreverse a entrar hasta que uno de sus padres decía: «Allison, puedes entrar».
Esta necesidad patológica de aprobación era el resultado de 3 años de adoctrinamiento por parte de Hunter, que le enseñó que cualquier iniciativa amenazaba su seguridad. Mara, el nombre que Hunter le había impuesto en cautiverio, seguía existiendo en su interior. Aunque empezó a responder de nuevo al nombre de Allison, en momentos de intenso estrés caía en un estado de estupor, afirmando de nuevo que Allison permanecía en las sombras. Sus planes anteriores de dedicarse al diseño se cancelaron por completo. La chica que antes era brillante y amaba la naturaleza californiana y el senderismo, ahora se sentía aterrorizada al ver los árboles junto a su ventana. El Parque Nacional de Yosemite, que antes era su lugar favorito, se había convertido para ella en la encarnación geográfica del infierno. A partir de 2018, Allison Young siguió sometiéndose a una rehabilitación intensiva. Sus pies se adaptaron gradualmente a las superficies duras y su espalda se enderezó, aunque una ligera encorvadura quedó para siempre como recuerdo corporal del techo de 1,5 metros de altura. El detective Vigil, que visitaba a la familia de vez en cuando, observó que solo se había hecho justicia sobre el papel. Gunther Lindsay estaba entre rejas en una prisión estatal, pero Allison seguía atrapada en su propia prisión, construida a base de traumas, olor a agujas de pino y miedo a los sonidos metálicos. La historia de Allison Young ha permanecido en los archivos del Departamento del Sheriff del Condado de Madera como uno de los casos más complejos de secuestro de larga duración con adaptación psicológica específica. Se convirtió en una advertencia de que el peligro no siempre viene en forma de desconocido en un callejón oscuro. A veces se sienta junto al mismo fuego contigo durante años, ayuda a tus padres y talla figuritas de madera con sus propias manos, preparándote un lugar en una habitación gris sin ventanas. En la parcela alquilada en Coars Gold, los nuevos propietarios demolieron el taller y llenaron el sótano de hormigón en un intento de borrar el rastro del mal. Pero para Allison, este sótano siempre seguirá formando parte de su paisaje interior, donde es prisionera para siempre de recuerdos que no tienen fin.